Antigua Manuel de Sumaya. En esta ocasión nos acompaña el ilustre maestro Eduardo Escoto. Voy a platicar un poquito sobre su semblanza. Es maestro en Tecnomusicología en la Universidad de Guadalajara, casa de estudios donde actualmente es profesor del Departamento de Música del Centro Universitario de Tonalá y del Centro Universitario de la Costa Sur. Es autor de los libros Aires de Guadalajara, Historia del órgano tubular en la capital de Jalisco y El ideal de una música genuina, la colección popular encargada a Clemente Aguirre. Ha participado en varios libros colectivos y publicado diversos artículos académicos. Es miembro del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara y miembro fundador de la Asociación Francisco Godínez Morales AC, de la Asociación Cultural Domingo Lobato AC y del Grupo Crítica y Memoria. En esta ocasión nos trae una ponencia llamada El canto gregoriano, elementos para su apreciación. Les pido por favor un fuerte aplauso para el maestro Pedro. Muchas gracias, Yemín, por la presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia. La verdad es un gusto estar en este evento. Me ha tocado estar desde la primera edición y es muy grato que este interés por la música antigua haya despertado pues una actividad que ya se empieza a considerar ahora así como concretada, y no porque no lo fuera antes, sino porque esta es una actividad, no me dejarán mentirle, muy difícil, muy complicada. Así es que cuando ya podemos empezar a sentir que se prenden vuelos después de algunas ediciones, y en ese sentido, pues felicitaciones también por esto. Bueno, dentro de este marco de lo que es la música antigua a la que está dedicada el festival, decidí hacer una presentación que lleva por nombre, como ya lo mencionó, el canto gregoriano, y está fijada a los elementos que serían necesarios para que cualquiera de nosotros pudiese tener una apreciación correcta. A final de cuentas, ¿cómo logramos la apreciación de algo? Y hablando concretamente de los fenómenos artísticos, pues evidentemente logramos una comprensión, no nada más de datos, fechas y demás, sino tratando de asomarnos, aun cuando no seamos expertos ni tengamos un bagaje profundo en relación a esto, hacia sus componentes, hacia la manera en la que fluyen y confluyen los elementos que lo conforman, y que de esa manera incluso sucede que algo que podemos pensar que nos gusta por una cuestión, digamos, superficial, no está muy bien, después nos podemos maravillar por todo lo que tiene en su interior. Y alguien que incluso tenga una plena convicción de que tiene una comprensión determinada acerca de las características de algo cual fenómeno artístico, a través precisamente de una apreciación, de una toma de valor basada en una comprensión profunda de los hechos, seguramente podrá ponerse nuevas metas en cuanto al disfrute y en cuanto a las explicaciones que puede ir dejando para sí este tipo de fenómenos. Entonces, dado este aspecto, vamos a comenzar propiamente con la charla. ¿Por qué la importancia del canto gregoriano? Porque es una manifestación importantísima, porque diríamos que es la primera manifestación musical que tiene una configuración sistematizada en Occidente, y a partir de la cual vamos a ir encontrando que se van a dar muchísimos hechos a nivel teórico, técnico, estético, expresivo a lo largo de la historia. Podríamos decir que sin el canto gregoriano y la forma en la que ya estaba bien establecido hacia finales del medievo, hubiese sido imposible el surgimiento de la polifonía, claro, al menos de la manera en la que lo conocemos hoy en día, con los nombres y hechos que conocemos. Muy bien, ¿qué es la polifonía? Pues todo el canto donde diferentes voces, melodías confluyen, pero antes de todo eso debe existir un momento en el que se concretara de una manera adecuada, de una manera sólida, el afán expresivo del canto como una idea capaz de comunicar y como una expresión de tipo musical netamente al servicio de un entorno tanto social como de un sistema de creencias. Esto es muy importante que lo tengamos en consideración. Por lo tanto, una charla en relación a aquello que nos podría posibilitar tener una mejor apreciación del canto gregoriano tendría que empezar, innegablemente, por los antecedentes históricos. Bien, ¿cuáles habrá que tomar en cuenta? Lo primero, tenemos que el arte
asociado a la cristiandad, nace realmente desde el momento en que esta idea empieza a colectivizarse. Y quizá lo sepan todos, pero el cristianismo no fue una religión que brotara de un día para otro, fue una creencia que se torna religión a lo largo de varios siglos y que le tomó por lo menos un par de ellos para encontrarse ya en una configuración que le permitiera, pues, por lo menos ser detectada en el entorno en el que surge. El caso del que estamos hablando sería Roma, estamos hablando del Imperio Romano, y ahí nos encontramos con que no están permitidas otras creencias que no sean propiamente las del emperador. De esta manera se vuelve, al igual que otras muchas manifestaciones e ideas religiosas, una religión perseguida. Así que desde la clandestinidad, netamente, empiezan a organizarse, no nada más en el sentido ideológico, religioso y de creencias, como hemos mencionado, sino, muy interesante, empiezan a generar manifestaciones de tipo expresivo. Esto es muy importante porque vamos a ir encontrando un arte cristiano primitivo. Lo primero que encontramos con esas manifestaciones son de tipo pictórico. Y nosotros vamos a ver lo que es el arte paleocristiano, que es esa manifestación que se da entre los siglos I y V, obviamente después de Cristo. Y vamos a encontrar, pues, con un arte que está netamente ligado a la expresividad que había en la antigua Roma, en la Roma del periodo clásico, ya en el imperial, próximo a lo que sería el fin del imperio, y a la división que habría entre el imperio de Occidente y de Oriente, terminando por caer y desaparecer y el imperio de Occidente, y dando lugar a una serie de estados que al cabo de los siglos van a ser las simientes de los estados europeos que llegan hasta nuestros días. Este arte paleocristiano es netamente vinculado a ese arte romano clásico, pero las temáticas evidentemente son distintas. Aquí vemos a esta representación de San Juan Bautista, una de tantas que hay, y muchos de las figuras o de los personajes bíblicos representados tienen aquí en el arte paleocristiano, es decir, el arte antiguo de los cristianos, interesantes rastros de un devenir muy peculiar, porque muchas veces las figuras de San Juan, de una virgen, de algún profeta, poco tienen que ver con las que conocemos hoy en día, que terminan de tomar forma en el medievo o eventualmente ya en el Renacimiento o incluso en el Barroco, según sea el caso. Bien, entonces lo primero que tendríamos sería el arte paleocristiano. ¿Qué tenemos con esto? En algún momento va a haber también canto, ¿sí? Las manifestaciones musicales se dan casi por reflejo dentro de los colectivos. Cuando hay una reunión colectiva, ahí el nombre precisamente muy tomado del griego, que es asamblea, eclesia, y es de donde nos surge precisamente el nombre que va a tomar en un momento determinado toda esta serie de creencias propias del cristianismo. Pues bien, empiezan a cantar los primeros cristianos que tienen este tipo de manifestaciones y que empiezan a cantar evidentemente lo que hay en su entorno. Cantos, eso sí, que no estén tan asociados a los cultos, tanto cívicos como mitológicos de estas culturas, que evidentemente les persiguen, pero es innegable la influencia tanto de la música romana, incluso con raíces etruscas todavía más antiguas, todo lo que tiene que ver con el pueblo hebreo y principalmente con las manifestaciones de la musicalidad griega. Eso es lo que cantan por fuerza, o incluso imaginamos, porque no tenemos tampoco registros certeros de todo esto, pero dadas las condiciones en las que se ejercía esta actividad, es lo que tendríamos hasta el momento por certero. Bien, empieza a ganar peso esta iglesia, esta asamblea, y vamos a encontrarnos ya en el siglo IV con un personaje muy importante que es San Ambrosio. San Ambrosio de Milán, obispo de aquella ciudad, cuando todavía el culto es perseguido, un personaje importantísimo en muchos aspectos, entre ellos los filosóficos y los artísticos. En el campo de lo filosófico fue maestro de San Agustín, para que nos hagamos una idea, de Agustín de Hipona, y hace la primera organización del canto cristiano. A él le llegan con la preocupación de que no se podría cantar cualquier cosa en estas asambleas, de que tendría que haber un criterio, esto es muy importante, y se empiezan a revisar por primera vez los repertorios.
Hay incluso una anécdota que cuenta que hace frente en una acción política de mucho valor a las autoridades que tenían un control de Milán, porque una basílica que ya les había sido cedida estaba pensándose que fuese otra vez quitada para entregárselo a una élite en particular, y esta es la basílica Marciana en Milán, y se dice que para ofrecer un medio de resistencia, porque evidentemente el desalojo debe ser armado, los fieles junto con San Ambrosio se encerraron al interior de esta basílica y se la pasaron días y días cantando. Se dice que este fue el hecho que marcó una conciencia clara del peso que tendría la manifestación de la música y particularmente del canto para el caso de la naciente congregación cristiana. Esta es una representación de San Ambrosio de Milán, hecha en mosaico ya en el medievo. Bien, enseguida tenemos una figura que será por todos conocida, que es precisamente San Gregorio Magno. Él vive entre 542 y 604 y asciende al papado en el año de 590. Era un gran interesado en todo este tipo de situaciones relacionadas con el arte y retoma esta cuestión de los repertorios. A nivel histórico, ya desde nuestra perspectiva de muchos siglos, a todos los trabajos de organización que realizó San Ambrosio de Milán se le conoce como el llamado canto ambrosiano. No nos queda nada de ese canto ambrosiano porque evidentemente tuvo que pasar el filtro de las revisiones que se hicieron en tiempos de San Gregorio Magno, unas revisiones que él impulsó, y no es que haya tenido que hacer él manualmente, sino que encargó a los más avesados en el tema, y de esa manera se hizo una revaloración del repertorio para dejar solo lo que se consideraba digno, eficiente y solemne. A nivel expresivo eran las virtudes que se estaban buscando. ¿Qué dio como resultado de esta serie de trabajos? La conformación de un antifonario que últimamente se estaba buscando durante muchos siglos. La verdad es que muchos cantos vienen de esta época, del siglo VI, incluso de tiempos ambrosianos, porque pasaron ambos filtros, esos cantos, pero la verdad es que los manuscritos más antiguos que nos quedan son de los siglos IX en adelante. Entonces asumimos que en muchos casos los cantos con los que contamos son tan antiguos como todo esto, pero es imposible al día de hoy que podamos seguir contando con ellos. Pero se ha creído en varios momentos, se ha lanzado, se ha cantado victoria de que en alguna biblioteca, en alguna abadía se consideraba que se había encontrado por fin esos antifonarios de tiempos de San Gregorio Magno. Evidentemente se ha descartado ya hasta el momento. Bueno, lo importante con el trabajo de San Gregorio Magno es que más que definir un repertorio, define un estilo. Ese va a ser el estilo sobre el cual el canto cristiano va a tener lugar en los siglos subsecuentes. Se crean disposiciones para que esto sea rígido, establecido, para que no se vuelva otra vez a disolver en cuanto a los acuerdos, y además hay una preocupación por difundir, por tener quien enseñe en los diferentes lugares en los que se está instaurando la iglesia en esos primeros siglos. Las diferencias con lo que va a llegar un tiempo después y que hasta nuestros días reconocemos como propiedades del canto gregoriano son muchas. El tipo de notación que se utilizaba, por ejemplo, y esa serie de flexibilidad que no se previó fue la que tuvo en constante renovación, por lo menos 3-4 siglos más, la mayoría de las piezas que tuvieron lugar en los repertorios. Hay que tener una cuestión en cuenta para ir cerrando esta parte histórica. La Iglesia no tuvo ni la intención ni el poder de unificar el tipo de repertorios hasta mucho tiempo después. Hacia casi la entrada del siglo XI viene la preocupación de decir cuál es el canto que debería de llevarse a cabo en la Iglesia. Y cuando toman esa decisión, hay una serie de complicaciones, porque en Francia tienen una tradición de 3, 4, 5, 6 siglos. Seguramente de lo que dejaron los que habían ido a estudiar a Roma en tiempos de San Gregorio, de Magno, habían luego regresado, y evidentemente un tipo de contacto muy indirecto como el que
tenía lugar en esos tiempos, no es la inmediatez de la comunicación que tenemos apenas desde hace un par de siglos, daba lugar a que se dieran desviaciones, entre comillas, adecuaciones, y que las preferencias locales y regionales pesaran más que los preceptos, que además era muy difícil vigilar. Así que por toda Europa había muy distintas manifestaciones. Entre las principales estaba el llamado canto hispánico y el canto gálico. Así que no tenemos una unificación del repertorio, se empieza a encontrar más frecuentemente, sobre todo en Francia, a partir del siglo XI, pero la unificación del canto llano, el nombre de canto gregoriano lo va a tomar también tiempo después, no se da en el momento de estos hechos, va a llegar posteriormente y va a convivir incluso hasta el siglo XVI-XVII con esas manifestaciones del canto gálico, del canto hispánico toledano, sobre todo por diversas razones. Sucede que no quisieron prohibir tajantemente en ese siglo XVI en que se da el Concilio de Trento otras manifestaciones ajenas al gregoriano, entendiendo que tenían por lo menos 2 o 3 siglos de practicarse. Y en ese sentido pues, se permitió la convivencia de ambas, así que eso también crea más dificultades a la hora de explicarnos la supuesta autenticidad del canto llamado hoy en día gregoriano. Muy bien, vamos a ver las características generales. Primero, el texto en latín. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No se puede cantar en otro idioma porque es el idioma oficial de la Iglesia. ¿Qué se busca con esto? Evidentemente, que los contenidos puedan ser difundidos uniformemente, no dar lugar a nuevas traducciones, que era un problema. Ya se había cerrado una serie de estudios hermenéuticos y venía otra oleada y una segunda más en diferentes periodos con la interpretación de la Biblia. Así es que, llegados al punto de acuerdo del latín, todas las manifestaciones que tuvieran que ver con los textos se iban a manifestar en ese idioma, sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia para estos casos. Segundo, la monofonía, la textura monofónica. ¿Qué quiere decir esto? Se canta un solo diseño melódico. No hay varias voces confundiendo. Pueden cantar muchas voces al mismo tiempo, pero cantan lo mismo. Pueden variar de altura, sí, pero mientras sea a la octava. Es decir, que se canta lo mismo, pero en diferente altura por una cuestión ya de tipo fisiológico. Entonces, la textura es la monofonía. Y el canto gregoriano es, ante todo, el nombre más correcto incluso sería canto monódico o canto monofónico. Enseguida tenemos las cuestiones relacionadas con el ritmo. Hay una cuestión muy importante. No tenemos un ritmo como en las danzas, como en las sonatas, como en las sinfonías. No tenemos nada de 4 cuartos, 3 cuartos, etcétera, donde cada determinado número de pulsos regulares vamos a tener una acentuación que nos va a marcar. Eso no lo tenemos. Tenemos un ritmo, pero fíjense bien, es un ritmo que determina el texto. Es decir, lo que las palabras dicen. Es algo más acercado, diríamos, a la recitación, se renuncia obviamente a la musicalidad y eso le otorga una serie de complejidades bastante importantes. Hay acentos, desde luego, hay prolongaciones, hay inflexiones, pero nada de esto lleva a que la música tenga un ritmo fijo, mucho menos un ritmo predefinido o predelineado. El ritmo, como les digo, sirve al texto. Eso es lo que tenemos que entender en el caso del canto gregoriano y es lo que permitirá que lo podamos apreciar de una adecuada forma. En la gran mayoría de los casos, esto lleva a que consideremos que existe un ritmo libre. ¿Qué sería esto? Pues a que el ritmo es el resultado de la unión de varios grupos binarios o ternarios que se van encadenando de diferentes formas en lo que sería una especie de ritmo literario, como lo tenemos, por ejemplo, en cualquier pieza de prosa. Se busca que, ante todo, prime la posible comprensión del texto. Entonces, eso para que lo tengamos muy en cuenta, veremos cuestiones de ritmo un poco más adelante de una manera también más clara. Lo siguiente es que tenemos una altura en el canto que vamos a llamar no definida. ¿Qué quiere decir esto? Está escrito, ya veremos ahora, un do, re, un fa, pero depende de la gente que esté reunida. No hay un diapasón, no hay un instrumento que guíe. Después lo habrá, pero puede no haberlo.
eso es a lo que vamos. Entonces la altura puede estar libremente determinada. Se tendrán que respetar los intervalos que están marcados obviamente en el diseño de la melodía, pero no hay una exigencia para que, como si fuera una pieza para piano, para canto, desde luego ya de otros tiempos, pues ese la suene en una determinada frecuencia. Entonces esa es otra cuestión. Bien, canto silábico. La mayoría de las veces se prefiere que haya una nota para cada sílaba del texto. Pero no es raro, de hecho es muy común, que exista lo que se conoce como un comportamiento multisilábico. ¿Qué quiere decir esto? Multitonal, quiere decir que hay muchas notas al interior de una sílaba, ¿sí? Lo silábico es muy marcado, ¿no? El pulso, y cada una de las sílabas que vamos recorriendo va dando lugar a un cambio de nota. Entonces, eso es lo que prima la mayoría del tiempo, pero sería un canto carente de interés, sería un canto demasiado rígido, falta de flexibilidad expresiva, así que se recurre a que precisamente se pueda utilizar diríamos una búsqueda de dotar a una sola sílaba, en muchos casos, de una serie consecuente de notas. Este procedimiento se llama melisma, ¿sí? Es el canto melismático. Entonces tenemos un silábico, pero tenemos también comportamientos melismáticos. Lo siguiente es que tenemos un ámbito más o menos reducido. Casi siempre estas manifestaciones tienen lugar a lo largo de una octava, es decir, del sonido principal de la tonalidad, que aquí se llama modos, ya lo explicaremos, a la siguiente. Es muy raro que se salga de ello, y si se sale es una o dos notas. Es un canto que recorre un ámbito más bien estrecho. Y los intervalos, que son las distancias que hay entre las notas, también son poco amplios. Se prefiere, de hecho, mucho lo que se denomina grado conjunto, es decir, pasar de una nota de la escala a la siguiente inmediata, tanto ascendente o descendentemente. Y los saltos no son muy amplios, terceras, quintas, un salto de sexta ya es excepcional, y de ahí en más vemos poco de ese tipo de comportamientos. Lo siguiente, que voy a invertir el orden, es la notación neumática. Es el tipo de notación que ya llega hasta nuestros días y que se termina por definir en el medievo. ¿Qué es esto? Utiliza unos signos, ahora los vamos a explicar, que se llaman neumas, y que se diferencian en muchos aspectos de la escritura que conocemos hoy en día, porque sirven para un interés completamente distinto que conoceremos en el resto de la charla. Finalmente, es una música de tipo modal, no es tonal. No hablamos de escalas, hablamos de modos. ¿Qué es esto? También lo veremos más adelante. Pero estas son las características principales del canto gregoriano. Vamos a hablar ahora de la notación, y esto es muy importante porque habría que hablar de notación para comprender si no vamos a cantar quizá, o si yo no sé leer música, ¿por qué hay que hablar de la notación? Porque el sistema que se desarrolló para representar y poder difundir claramente lo que es el canto hoy llamado gregoriano es un sistema que nos hace entender en su propia comprensión con toda claridad cuáles son los procedimientos de esta manifestación musical. Así que vamos a trabajar en ello para irlo comprendiendo de esa manera. Bien, lo primero hay que hablar de las notas o neumas. Notas es una palabra que viene del ámbito latino, y neuma es precisamente un término que está tomado del griego antiguo. Casi toda la terminología del canto gregoriano está tomada o del latín o del griego, y así es que la vamos a conocer. Bien, en cuanto a la forma de escribir las notas, tenemos estas tres principales. Abajo hay dos, pero son iguales. Es el punctum quadratum, es decir, la escritura un cuadrado. El punctum es la nota, ¿sí? Cuando la tenemos escrita de manera cuadrada lo denominamos punctum quadratum. El punctum inclinatum, que sería ovoidal, y el punctum caudatum o cayente, que más comúnmente se conoce como virga, por el palo que tiene tanto a la derecha o a la izquierda. Generalmente estaba del lado derecho, como lo vemos en la ilustración del lado izquierdo. Desde aquí vamos a ver que esto influyó en la manera en que la escritura actual, no gregoriana, se fue constituyendo.
Lo importante es que estos tres signos valen lo mismo, no es una notación mensural, eso es lo primero que les quiero explicar. La notación mensural como la que estudiamos hoy en día y sabemos que hay una blanca, y una redonda, y una negra, y una corchea, cada una de las cuales vale la mitad de lo que valía la anterior, aquí no aplica, todas valen lo mismo. ¿Para qué hay diferentes? Para que se puedan organizar en la escritura en grupos. Y esos grupos me van a dar a mí como intérprete una noción de cómo debo ejecutar ese pasaje melódico, porque me hablan de jerarquización, de posibilidad expresiva, de uso del aire, incluso al cantar. Esas agrupaciones tienen toda esa información, así es que no puede haber una traducción literal al sistema actual, y por eso se sigue utilizando este tipo de escritura hasta nuestros días. Así que estas tres notas valen lo mismo, lo que cambia es la manera en la que se van a usar en diferentes entornos, en diferentes momentos. Lo siguiente es que esta música se escribe en tetragramas, que es el tetragrama, un conjunto de 4 líneas. La idea del renglón de arreglar viene tomada de la escritura literaria, es donde nace el modo de escritura, la idea de tener una línea guía. En su momento, la escritura de la música era en un sistema que se llamaba in campo aperto. No había ninguna referencia. Estaba el texto, estaban puntos que subían y bajaban. Era únicamente una función mnemotécnica la que cumplían. Es decir, era para que recordáramos el canto que ya habíamos aprendido, no para que lo leyéramos sin conocerlo. Si queríamos eso, se tuvo que empezar a trabajar en poner una línea, 2 líneas, 3 líneas, y a lo largo de algunos siglos de estar probando diferentes posibilidades, se cerró para esta escritura del canto monofónico el tetragrama. Hoy en día para la escritura instrumental, polifónica, la mayoría de las veces utilizamos el pentagrama, como muchos de ustedes sabrán, pero eso ya es porque hay una serie de necesidades diferentes. Aquí basta con el tetragrama, que es lo que vemos precisamente en rojo. Lo siguiente son las claves, no puede haber líneas solas, tiene que haber unas claves. ¿Qué indican las claves? Las claves indican dentro de, ahora lo veremos, de la disposición que hay de las distancias entre las notas. No todas las notas están en las mismas distancias, hay unas que están a un valor que llamaríamos entero, que es un intervalo completo, y hay otras que están a la mitad de ese intervalo, que en música le llamamos semitono. Pues saber si lo que sigue es un tono o un semitono dependerá de que alguien le explique qué valor tiene determinada nota, porque de otra forma no habrá manera de que esto pueda funcionar. Así que se utilizan en el canto gregoriano 2 claves, la clave de Fa y la clave de Do. Aquí las vamos aplicadas. Todo lo que está aquí escrito es la nota Fa. Conforme bajemos espacios, vamos a hacer más graves, Fa, Mi, Re, Do, ¿sí? Y hacia arriba, pues saltamos aquí una, será un Sol, ¿sí? Tenemos aquí el Fa, perdón, el Do y el Si, hacia arriba el Re, y aquí que estamos en la de Fa, pues esto es el Fa, este es el Sol, este es el Mi, y así sucesivamente. ¿Sí? Cada línea o espacio es un ámbito que me indica una nueva altura. Muy bien, estas son las claves. Las claves, la clave de Fa usualmente solo se utiliza en la tercera línea, como la vemos aquí. Muy ocasionalmente en la cuarta, esto dependerá de la altura de lo que se está escribiendo. La clave de Do se usa casi en todas las líneas, menos en la primera. Así que la tenemos a veces en la segunda, en la tercera, o como en este ejemplo, en la cuarta, y a partir de ahí pues, nos toca contar cuál será la altura que me está indicando que es de esa nota que va a ser cantada. ¿Qué más tenemos? Necesidad de indicar accidentes, que son los accidentes alteraciones en esa escala diatónica de la que ahora hablaremos. Esa disposición natural de los tonos y de los semitonos, en algunas ocasiones necesitará ser alterada. Únicamente se altera en el canto gregoriano la nota Si. Para eso existe la indicación de bemol, ¿sí? Que es de bemole, que quiere decir el Si suave, o el B cuadrado, el Si duro, ¿sí? De ahí viene el término de B cuadrado. Entonces, solo se utilizan esos dos. Ya en la música posterior, estos y otros accidentes pueden ser aplicados a cualquier nota de la escala. En el ámbito de lo gregoriano solo lo vamos a ver aplicado a la nota Si. Y aquí vemos los signos que son prácticamente la forma que tienen hasta nuestros días. Otra cuestión muy usual que vamos a ver en la escritura gregoriana son los llamados accidentes.
perdón, las llamadas guías, los siguientes fueron los anteriores. ¿Qué son las guías? Son unas pequeñas indicaciones que están al final de cada tetragrama que me indican qué es lo que me voy a encontrar cuando empiece el tetragrama de abajo. De manera que aquí voy leyendo y me preparo porque ya sé que tengo esta nota en la primera línea, pues es la que tengo acá. Aquí en el espacio del centro, efectivamente, cuando bajo la mirada, ya está esa nota allí, para que no me tome por sorpresa. Es una cuestión que se acordó desde la práctica. Aprovechando el ejemplo de la guía, tenemos oportunidad también ahí de ver un manuscrito y darnos cuenta de que pues, la escritura que ya reconocemos por grabados o por software completamente unificada por la imprenta desde el siglo al menos XV, pues poco tiene que ver de todas maneras con lo que a nivel manuscrito pasaba y esas variantes que existían muchas veces de región en región a lo largo de Europa y los territorios posteriormente. Entre las indicaciones que tenemos que comprender también, porque son muy importantes, y esto sin que pretendamos verlas todas, es el llamado mora vocis. ¿Qué es el mora vocis? Es una indicación que me dice, es este pequeño punto, que me indica que esta nota se va a alargar el doble de su valor. Mora vocis sería como retardar las voces, o retardar voces, una traducción así. Todo lo quiero. Es este pequeño punto que está aquí, es el mora vocis, tiene esa función. Cuando lleguemos a cantar esto, ¿sí? Aunque son la misma nota en cuanto a punto cuadrado, incluso está en la misma altura, esta durará el doble. Bien, otra cosa que vamos a ver son los llamados episemas, es decir, señales sobre el signo neumático. Bien. Los principales episemas son el vertical y el horizontal. Aquí los vemos. El que tenemos como horizontal indica un leve retardo, un pequeño alargamiento, a veces casi imperceptible, en esa nota que se va a cantar. ¿Para qué? Fíjense bien, corresponde con una nota que tiene acentuación. Para visu, ¿sí? Para que no sea de corrido, está indicado desde ahí, porque como hemos dicho, la música está al servicio del texto. Cuando son episemas verticales, demandan además lo que se llama un comportamiento que se llama ictus, eso es decir, un golpe, es decir, acentuar. Entonces, aquí, esta nota no se alarga, se canta un poco más alto, a veces imperceptiblemente, pero un poco más alto, es una pequeña acentuación que se pide. Y fíjense, es felix, ¿sí? Es para marcar cheli, ¿sí? Porta. Así. Olvidémonos de lo melódico, veamos nada más la parte que está relacionada con cómo se está recitando y desde ahí vienen tomados, como decimos desde el principio, los valores de tipo rítmico. Bien, los neumas, ¿qué son entonces? Signos y agrupaciones. Cuando veíamos, voy a regresar aquí un poco, cuando veíamos estas notas como neumas solos, que pues sí, funcionan como tales y en una determinada línea o espacio, una vez que conozco una determinada clave, pues no tendré duda para saber que ahí se está cantando una nota a una altura y que tiene un valor de acuerdo al contenido del texto. Bueno, cuando ya estoy en otro ámbito, como es precisamente el de los neumas de más de una nota, voy a entender que son agrupaciones de notas que se interpretan con diferentes acentos, jerarquías o intenciones expresivas de acuerdo a su configuración. Esto lo vamos a encontrar casi en cualquier partitura que hagamos. Va a ser muy raro que veamos los signos aislados formando nada más comportamientos de nota en nota. Así es que he preparado estos signos que son los más elementales para que vayamos comprendiendo cómo está anotado y cómo se comporta, y que cuando veamos además ejemplos musicales pues lo tengamos claro. Bien, neumas compuestos por dos notas, por dos neumas. El primero de ellas es el clivis y el otro es el podatus. Vamos a centrarnos primero en el podatus, apoyado, ¿sí? Casi en todas, bueno, no casi, en todas las manifestaciones de escritura gregoriana donde veamos simultáneamente en el mismo eje notas de diferentes alturas, se canta primero la que está debajo. Entonces será ta, ¿sí? No va a ser objeto de duda, esto es clarísimo. Así que el podatus empieza así. Si necesitamos el comportamiento contrario, ponemos esto,
Es decir, no están sobre el mismo eje. Aquí claramente hay una primero y otra después. Entonces, cuando tengamos que empezar por la más aguda, cuando veamos hecho escritos, porque tenemos que empezar por la más aguda y seguir por esta. Pero, ¿qué relación tienen estas dos notas entre sí? Marcan un ritmo, por eso se llama una de aire. Ah, sí, suelto el aire en la primera y la otra ya es por lo que queda. Es como una especie de fraseo el que voy a generar, tanto aquí descendente como en este, que es de tipo ascendente. No más de 3 notas o más. Bueno, los más socorridos son el tórculus. Aquí si se fijan, pues no hay duda en el orden, vamos en ese orden, ¿sí? Porque no están sobre el mismo eje. El por rectus es un tipo de problema diferente o de solución si lo queremos ver así. Empezamos con esta es una nota que se alarga, son 3 notas, es esta y luego esta. Cuando ya lo vemos con líneas, ahí van a encontrar cómo se hace. Pero entonces tenemos ta, ¿sí? Aquí sería ta, ¿sí? Bajo, luego sube. Clímacus, en este caso, me va a llevar a una superitación, donde voy a tener esta, que está escrita como virga, y las otras dos que son romboidales. Inclinatus. Lo que tenemos entonces es que el aire tiene que durar para las 3, va a llevar el mayor impulso y quizá un pequeño alargamiento en la primera, y las otras dos casi imperceptiblemente están ligadas además y al servicio de la primera estimación. Así que tenemos aquí 3 notas, ¿sí? Por grado conjunto descendente en una misma emisión de aire, lo que me indica en términos actuales pues una idea de fraseo. Luego tengo otro tipo de combinaciones, muy comunes también, el llamado scandicus, es el término en latín. Como ya dijimos, siempre que veamos dos en el mismo eje, vamos a empezar por la de abajo. Así que se canta hacia arriba y luego la última. Aquí no están sobre el mismo eje, empiezo por esta y después estas dos, empezando, como ya dijimos, por la de abajo. Y finalmente el salvicus, aquí hago una pequeña pausa, se canta esta y luego estas dos. Se canta esta y luego estas dos. Pero sí se hace una mínima, a veces casi imperceptible, pausa. Muy parecidos. Otros que vamos a encontrar a veces es el llamado liquescence. Esto es interesante porque ahí sí es muy evidente la superitación, es decir, vamos a cantar esta nota de abajo fuerte, normal, y esta muy queda y un poco más breve. Lo mismo, esta que está aquí abajo y este salto de quinta que voy a hacer hacia arriba va a ser con una intensidad abiertamente menor, ¿sí? Y con una duración incluso un poco disminuida. Y luego ya le sigue una normal. Si fijan, la escritura me refleja claramente el tipo de comportamiento. Aquí en este ejemplo, esta la canto, está en virga, normal, caigo a esta, y aquí vuelvo a subir. ¿Sí? Esa es la emisión como la tendría que controlar. Y en estos casos, aquí hay dos, por ejemplo, si se fijan, es el comportamiento tomado del clímacus, pero en este caso con liquescencia. Y bajo, en una pequeña separación antes de que la última nota sí tenga la emisión, ya como se requiere. Y unos últimos dos casos que nos van a servir para hacernos una idea de cómo se da todo esto es el quilisma. En este caso, esta nota y esta se cantan normales, pero esta se canta con una especie de trémolo. Como diríamos, es una nota dentada, así que tocamos esta, cantamos, quiero decir esta, subimos, sí, y subimos a la otra, pero todo en el mismo tiempo, no nos quedamos ahí, sino en lo que correspondería al pulso, se pasa, pero tiene esa inflexión, ese tipo expresiva a nivel tonal de su altura. Por último, el llamado presus. Fíjense bien, aquí evidentemente no están en el mismo eje, se canta esta, después esta, volvemos a bajar, y si el texto está en la misma sílaba, se liga, se queda en la misma duración, con lo cual esta va a durar el doble, porque se le suma. Si tiene cambio de sílaba, se canta, pero tratando de que sea muy ligado.
y luego ya pasamos a la otra. Aquí sería el mismo caso. Imaginemos que tenemos nada más una sílaba, por ejemplo, se va a cantar amén, y tenemos aquí la A, entonces sería A, se queda la A en ese otro tiempo, y luego se calla la otra. Espero que lo tengamos también en consideración. Y bueno, ya la vimos aquí. La situación es que la última nota de este neuma es idéntica a la primera del siguiente, así que se llama también el verbo ligado o completamente fusionado si la sílaba es la misma. Bien, en cuanto a la escritura, tenemos barras. Van a ver siempre en la escritura gregoriana que hay 4 tipos de barras. La llamada de un cuarto, que es una casi opcional pausa muy mínima, tiene que ser casi imperceptible, y si me hace falta como intérprete, respiro. Pero no se tiene que notar tanto, es apenas una mínima pausa que voy a generar ahí. La siguiente es la llamada media. La media me dice que estoy a la mitad de una frase, ahí sí puedo respirar. Esas frases no son meramente musicales, esas frases coinciden con lo que el texto está precisamente marcando. Después tengo la barra entera. Esa me dice que he llegado al final de la frase. Y ahí es necesario respirar, porque viene otra frase quizá más larga o igual. Y por último tenemos la doble barra, que me indica que llegué al final de un periodo, es decir, al final de un conjunto de frases. La última indicación a la que me quiero referir es el indicador de modo. En números arábigos o romanos se va a indicar siempre al principio de la pieza en qué modo nos encontramos. ¿Qué será esto de modo? Eso es lo que vamos a ver enseguida. Bien, el modo es una configuración que determina la manera específica en que se van a relacionar los tonos con los medios tonos dentro de la escala diatónica. Bien, vamos a escuchar algún ejemplo mínimo para los que no tengan conocimientos musicales. La escala diatónica, ¿qué es la escala diatónica? Pues es un diseño en el que vamos a encontrar a las notas una tras otra a diferentes distancias. A veces tienen una distancia entera, un tono entero. ¿Sí? Y a veces lo tienen de la mitad. Eso es medio, esto es, y esto es entero. Entero, medio. Medio. Hoy en día nos estamos acostumbrados a tenemos escalas. Eso es una sucesión. Tono, medio tono. Y eso es lo que nos da esa idea que tenemos escala. Bueno, esas son las escalas de nuestros días. Los modos, sí, tienen otro tipo de configuración. ¿De dónde está tomado el término? Cuando dice incluso la palabra, esto está tomado del mundo griego, netamente. Los griegos utilizaban modos. Y esos modos estaban ligados a las prácticas de la música, de las múltiples culturas que convergían en ese territorio que era de Grecia, tanto insular como continental. Muy importante porque de ahí toman sus nombres, es decir, había una configuración que se llamaba Locria, había un pueblo que eran los locrios, los jonios, y por eso le llamamos jónico, y así sucesivamente. Tratando de reflejar eso, se forman esas configuraciones. Esas fueron la base para que en el medievo se siguiera pensando en la teoría musical y en la manera en la que se conformaban esos patrones entre las notas, esas interrelaciones, como modos. Porque además se creía, y bueno, no es que se crea, es que es verdad, que generan un tipo concreto de expresividad. ¿Qué sucede el día de hoy? En una escala, si yo toco una melodía, por ejemplo, y alguien me dice transpórtalo a otro tono, pues en pocas palabras solo cambio la altura. Y así me vuelvo a salir. Bueno, con los modos no. Si yo tengo esa melodía en un modo
cambia el modo, cambia el carácter, ¿sí? Por eso se llaman modos precisamente. Y esas configuraciones las vamos a ver, tienen 3 tipos de comportamiento. Bien, lo primero, hablamos de que los modos son normalmente salen nuestras notas re, mi, fa y sol. ¿Cómo sonarían esos modos? Desde el Renacimiento hay nombres muy claros, hablamos de dórico, jónico, lirio, mixolidio, etc. Aquí nos vamos a olvidar de eso y en el ámbito gregoriano vamos a utilizar lo que en el medievo se utilizaba. Esto que acabamos de escuchar es el llamado modo protus, que en griego antiguo quiere decir primero. El segundo empieza en la nota siguiente. Voy a tocar el anterior y luego el segundo para que vean el cambio de modo. Ese es el protus, ¿sí? Vamos al segundo, deuterus. Otra vez. Bien, vamos al tercer modo. Y el último, que lleva el nombre de tetrarcus. Se fijan que era como una amplitud mayor en comparación a la que tenemos al principio. Y eso está dado por las relaciones que hay entre esos medios tonos y esos tonos completos, que se encuentran en diferentes posiciones conforme nosotros vamos haciendo ese recorrido. Entonces, les voy a mostrar una tabla para que quien quiera pensar o para quien quiera que quede esto completamente claro, lo encuentre. Tenemos protus y podemos apagar la luz. Gracias. Tenemos protus, deuterus, tritus, que lo mencioné antes, y tetrarcus, que como les decía, en griego quiere decir primero, segundo, tercero y cuarto. Bueno, ¿qué está marcado aquí? Las notas que vamos a llamar finales o tonales, es decir, las notas en las que encontramos reposo. ¿Notaron ahora que tocaba eso? Y cuando caíamos otra vez, ahí es donde siento que ya termina. Estas son esas notas, ¿sí? Las tonales o notas finales. Bien, ¿qué tenemos marcado en los círculos? Las notas llamadas dominantes, exactamente. Bien, se encuentran en un punto, menos esta, yo les explicaré por qué. Se encuentran en un punto en el que están dividiendo en 2 partes al modo. El primero es un grupo de 5 notas y el otro que nos queda, empezando de aquí, es un grupo de 4 notas. Espero que lo noten bien, es decir, de aquí a acá, 1, 2, 3, 4, 5. Y de aquí, 1, 2, 3, 4. Están como enganchados, ¿sí? a la mitad. Lo que tenemos allí es que esta primera parte que tenemos ahí es un primer grupo, es un pentacordo, el segundo es un tetracordo, ¿sí? Es decir, un grupo de 5 notas y el segundo un grupo de 4 notas. Así se forman precisamente los modos. Menos porque la nota sí tiene un problema que genera un intervalo disonante con esta nota. Y si lo dejamos aquí, ¿sí? Nos va a causar un problema. Podemos usar el accidente, sí, pero entonces el problema es si lo mandamos acá, a esta nota del extremo. Así que lo que se hace es recorrer la nota dominante a la siguiente, que es por eso en este modo se encuentra así la nota y eso tiene que ver con su sonoridad. Bueno, teniendo esto en cuenta, cuando la disposición es esta, cuando en los extremos tenemos la nota final, cuando en la quinta, si es posible, tenemos dividiendo ese pentacordo con ese tetracordo, vamos a hablar de que son los modos auténticos. ¿Sí? Entonces hablamos del protus auténtico, deuterus auténtico, tritus auténtico, etc. Muy bien. Vamos a pensar en que a los teóricos y a los músicos de la época esto les resultaba poco, ¿sí? Sobre todo porque no podemos ir más allá, es decir, re, mi, fa, sol, y por qué no seguimos con la, porque se va a repetir lo que teníamos antes en el diseño. Ahorita vamos a ver por qué. Lo que sí se hizo fue, ¿qué pasaría si en algunos casos cambio el tetracordo y lo pongo antes que el pentacordo?
Pues entonces voy a tener los modos llamados plagales. La nota tónica o final, la que me da el reposo, sigue siendo la misma. Re para el protus, deuterus, sigue teniendo a mi, el fa para el tritus, el tretatus con el sol. Pero ahora, por así decirlo, está rodeada. ¿Sí? ¿Rodeada de qué? De las notas, sí, que correspondían. Ese la, si se acuerdan, era anteriormente la dominante. Ahora es el inicio del ámbito. Y mi dominante se recorre 2 notas para acá. En todos los casos. Estos son los modos plagales. Viene del plage, en griego significa playa, por lo amplio. Es la cuestión que aquí no termino por un grado conjunto, no llego de la nota que ya estaba cerca a la final. Tengo que hacer un recorrido desde acá hacia acá, o de aquí a acá, o incluso de acá hacia abajo, para llegar a la nota final. Entonces, esa es la cuestión con los modos plagales. Para terminar esta explicación de los modos, me gustaría decirles que desde más o menos el gótico, finales del Renacimiento, para evitar los términos en latín, estamos confundiendo que si deuteros plagal, yo había entendido deuteros auténtico, perdón, de lo que fuera, se les dio un número. Estos son 1, 3, 5 y 7. Y estos son 2, 4, 6 y 8, es decir, tenemos 8 modos. Los auténticos son los nones y los pares son los plagales, que tienen ese tipo de inversión. Esta tabla nos muestra a qué nos referimos con ese re común. El protus ya sabemos que tiene esa nota principal con el re. El re queda aquí a la mitad, lo mismo que acá en mi, etc. Esto lo podemos completar pues con lo que estuvimos viendo acá y acá. Eso sería entonces en cuanto a la comprensión técnica, digamos, de los modos, y ahora nos faltaría pensar en otras posibilidades. Y como ya les decía, cada modo adquiere un carácter expresivo que se considera propio para determinadas cuestiones. Actualmente se usan con la numeración y por eso veíamos en aquel indicador de numeración en qué modo está el canto para que sepamos desde allí todo lo que implica. A partir de aquí se compone el contenido melódico y esto nos lleva a otro problema. Una cosa es lo melódico, que es muy importante porque la monofonía no hay una cuestión armónica de por medio, al menos directa. Lo que tenemos es completamente problemas melódicos y rítmicos. Así que lo melódico ya vimos esa teoría de los modos y en lo rítmico ya hablamos sí, del texto y demás, pero me gustaría dejarles de todas maneras 2 conceptos. Hay un tipo de ritmo llamado elemental, que es el que consta, por así decirlo, de 2 tiempos simples. ¿Sí? Esto rige todo el comportamiento de la comprensión del canto gregoriano, porque pasa lo mismo que en la poesía, lo que se llama arsis y tesis. ¿Sí? Voy a encontrar, así la manera en la que recito, en la que hablo, levanto, caigo, acentúo. Y suceden pequeñas agrupaciones o sucede a lo largo de toda la pieza que me voy encontrando que se va generando una tensión y que después voy otra vez a caer. Eso se llama arsis y tesis. Cuando tengo estos comportamientos llamados elementales, pues son casi siempre 2 tiempos, como cuando tengo a lo mejor un tórculus, ¿sí? o 3 notas agrupadas, pero lo que voy es que hay una especie de supeditación muy clara. Y luego están los ritmos compuestos, que pueden ser por conjunción, por juxtaposición. Por conjunción es cuando tengo, sí, ese grupo de 2, pero puesto junto a otro grupo de 2, entonces tengo una regularidad, o viceversa. ¿Sí? Juxtaposición es cuando tengo regreso otra vez. ¿Sí? Son pequeños modelos, así hay que pensar, ahora que escuchamos los ejemplos auditivos, en que tenemos que aprenderlo como pequeños grupos o subgrupos que están siendo acomodados en diferente orden y que van a configurar juntos pues, una cuestión de orden expresivo que en este punto lo vamos a conocer como un ritmo de tipo compuesto. El más complicado e interesante es el de fusión o combinación, donde tengo arsis, tesis, por ejemplo. Levanto, vuelvo a levantar y luego caigo. Y ya tengo 2 grupos que van en una misma dirección y luego lo que cae. O puedo tener lo contrario.
arsis, luego tesis, y luego otra vez tesis, esta situación. O puedo tener arsis, arsis, tesis, tesis. Es decir, ahora lo vamos a notar, el abstracto quizá no nos lleve a mucho, pero ya que empecemos a ver los ejemplos, pues nos vamos a dar cuenta de cómo funciona y en qué necesitamos fijarnos. Por eso la importancia de la comprensión de la notación, porque refleja, como les indico, fielmente los comportamientos que se deben estar buscando. De todas maneras, les digo, esto es un problema enorme. Evidentemente, la manera en la que se ha configurado la difusión del gobierno, su aprendizaje y su escritura, sí cambian las cosas de un siglo para otro. Imaginémonos lo que ha cambiado en más de 10 siglos. Y las últimas grandes discusiones que ha habido al respecto se dieron precisamente en el siglo XIX. Afortunadamente ganaron las propuestas que buscaron filológicamente asomarse a los manuscritos más antiguos, buscar correspondencias, buscar dónde se dieron esas transformaciones y de esa forma entregarnos antifonarios o graduales, que es el nombre que llevan estas colecciones, que ya tienen lo que le da al cantante una información muchísimo más completa de todos los elementos que debería tomar en cuenta, que se fueron borrando, modificando o siendo incorporados a la expresión a lo largo de tantos siglos, para que lo tengamos también en consideración. Vamos a escuchar algunos ejemplos y vamos a irlos comentando para que despejemos cualquier duda y para que vayamos poniendo en práctica esto que estuvimos viendo, que tiene que ver con esa comprensión más de tipo teórica. Bien, vamos a escuchar primero un ejemplo de la conocida como Misa de Angelis. Es un Gloria. Evidentemente son todos textos religiosos y cuando hablamos de que son partes de una misa, pues evidentemente son textos litúrgicos que son los que corresponden al rito y muchos de esos pues, los conocemos hoy en día, aunque ya también desde el Concilio Vaticano II se cantan en idioma vernáculo. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus. Bien, pues hago una pausa aquí para que veamos, ¿sí? ¿Qué esperaríamos? Si se fijaron a nivel rítmico, en este caso todo es silábico, todo es en un cuadrato, pero llegamos aquí, ¿sí? Y tenemos estos retardos de los que ya habíamos hablado. Vamos a escucharlo otra vez para que lo apreciemos haciendo uso de lo que estábamos precisamente ya advirtiendo. Gloria in excelsis Deo. Bien, lo siguiente es que tenemos una doble barra, así es que llega al final de la frase. Y se respira y rápidamente sigue con lo próximo. Et in terra pax omnibus voluntatis. Resulta muy interesante porque la construcción del primero y del segundo son muy similares y ahí pensaríamos en que hay un ritmo, si estuviéramos hablando de música de otro tipo, diríamos, ya encontré sí, cuál es mi guía para entender rítmicamente cómo está funcionando esto, pero la frase que viene no tiene nada que ver con esa rítmica, lleva además, por lo tanto, un tratamiento encontrado. Fíjense bien, aquí tenemos tesis, es decir, ¿sí? Lo mismo, hasta abajo, y luego arsis, levanta. No nada más por la altura, sino por la manera en la que le da ese carácter de ligereza al texto. El otro es afirmación, y el otro es como duda o pregunta. Otra cosa que podemos ver aquí es lo del ámbito, no es muy extenso, ¿sí? Aquí es de
una quinta, en el otro es idéntico y en este sube y tenemos que se recorre una sexta, obviamente casi paso por paso, de un salto por mucho de tercera. Todo esto es lo que se llama, como decíamos, el grado conjunto. Entonces también para que lo tengamos en consideración. Si se fijan, se abre una especie de V, ¿sí? Que seguiría aquí baja y aquí sube, y aquí tenemos, como dice, el fin de otra frase. Entonces esta sería una frase inicial, esta es la reiteración, aquí está a la mitad y hace una especie de balance, un tratamiento como si fuera en espejo. Vamos a escucharlo otra vez. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Se queda ahí arriba, ¿sí? Laudamus te, benedicimus te, Esas son las notas en donde adoramus te, glorificamus te, gratias facimus tibi, propter Mariam gloriam tua. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine. Aquí voy a hacer una pausa, perdón, para que notemos esto que pasó aquí, ¿sí? ¿Sí? Porque el texto lo exige, ¿sí? Omnipotentis. Pater, que es una palabra muy importante, o domine, con tres notas. Muchas veces esto tiene asignaciones simbólicas de la Santísima Trinidad y demás. Deus, también que es muy importante, y Rex Celestis, ¿no? Son palabras muy importantes y entonces les da esa parsimonia para que precisamente se vayan desenvolviendo, se vayan desarrollando, y son pues tres asignaciones que melódicamente tienen cada una un tratamiento completamente diferenciado. Dos y una cayendo, descendente mínimo, y un arco, una especie de arco. Esto resulta también interesante que lo veamos. Voy a regresar un poco para que retomemos antes de esa parte. Qui tollis peccata miserere nobis. Qui tollis peccata suscipere deprecatione nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus salvus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Creo que ahí quedan vistos ya muchos de los aspectos que estábamos advirtiendo que van marcando la expresividad, y por eso empezábamos por el caso de la escritura más que por de la audición, para que nos demos cuenta cómo están ligados estos procedimientos al contenido del texto.
Habrán notado que no tenemos ninguna implicación de tempo, es decir, de la velocidad a la que va discurriendo la ejecución, y esta es flexible, marca arcos también de tipo agógico según el contenido del texto, el momento emotivo que se va creando, la manera en la que la melodía sube, etc. Y va tratando de reflejar esa emoción que se va dando contra lo que se cree de que se trata de un canto muy rígido, muy cuadrado, es al contrario de una forma muy expresiva. Desde luego también es cierto que cuando esto es ya llevado a cabo en un procedimiento de tipo coral, pues no tiene esa, digamos, manifestación tan clara, tan prístina como en el caso de que sea una voz solista, pero los principios interpretativos que se estarían esperando serían de todas maneras similares. Vamos a un canto de tipo completamente diferente porque pasamos de Gloria, que es la parte que en buena medida en el año litúrgico hace este regocijo, ¿sí? por la presencia de Dios y la manera que se ha manifestado y la salvación. Y vamos al otro aspecto que es precisamente el Requiem, la oración de Requiem Aeternam Dona Eis, que es Dale Señor el eterno descanso. Esto únicamente se canta en las misas de difunto y vamos a ver cómo está precisamente representado aquí. Voy a detener aquí porque musicalmente ya va siendo igual. Si se fijan, están conviviendo lo que se llama el salmo, que aquí está indicado, la salmodia, perdón, que es una especie de recitativo, noten la escritura muchísimo más lineal, casi hablada, con lo que es la antífona, es decir, la parte donde se responde con el canto, y es completamente rica, como lo pueden ver aquí, toda la gran cantidad de elementos que tiene, algunos melismas incluso más o menos amplios, y luego vuelve otra vez la parte de la salmodia, con esta oración que se canta con una pequeña introducción de esta oración, y luego con esa linealidad que es la parte llamada tenor.
así hasta que vuelve a caer y da otra vez inicio lo que es la parte antífona, es decir, la parte del canto, de manera que se está haciendo esta oración con toda solemnidad en cuanto a salmodia, canto, salmodia, canto, es decir, las dos están cantadas, pero lo que vamos es que se corresponde. Normalmente la parte de la salmodia la cantaría el sacerdote y el coro o los cantantes o un cantante haría la parte de la antifonía y están de esa manera interactuando. Habrán notado también el carácter exigía que fuese distinto y a diferencia del otro que es vivo, que es festivo, este tiene ese carácter apesadumbrado, incluso nostálgico, y es muy interesante también porque es así como nos tenemos que ir acercando a la comprensión y apreciación, como les decía, de este canto que visto desde afuera y sin más información nos suena todo igual, no vemos diferencia y sí, gregoriano de inmediato le ponemos la etiqueta y quién sabe de qué será, pero ya cuando empezamos a avanzar un poco en esto vamos notando esas diferencias de inicio ciertamente poco perceptibles. Les voy a poner otro caso. Este es Dies Irae, también de la misa de difuntos, y es una pieza muy potente, muy imponente, la mayoría de las veces en su tratamiento musical, porque hace referencia precisamente al juicio final. Dies irae, solve caelum in favilla, teste David cum Sibylla, quale modes est venturus, puncta stricte discussus.
Cultus meus, supplicandi parce Deus, qui Maria absolvisti et macrone exaudisti, mihi cresce benedisti, Reces non sunt vie, sed bonus fac venire, ne per mi cremerire. In eternis locum prestata, et aperis me sequestra, statues in parte dextra. Confutatis maledinis, flammis acrimus adicis, vocam mecum benedictus. Oros lex et lacrimis, cor contritum quasi cinis, gere curam Dei filis. Lacrimos dies illam, qua resurgent ex favilla. Iudicamus maloremus, uiker contaceres. Pie Jesum Domine, dona eis requiem. Bien, lo que vamos a ver es toda la secuencia de difuntos que tiene varias oraciones que forman parte del entramado litúrgico. Hay muchas misas de Requiem y esta me llama la atención en lo particular por las claras huellas que tiene tanto en lo rítmico como en lo melódico de influencias de tipo oriental. Tanto en los intervalos, en la manera en la que maneja precisamente esas posiciones de configuraciones rítmicas, y me parece un ejemplo que tiene muchísima claridad para entender otro tipo de comportamiento en cuanto a esta manifestación y las múltiples posibilidades que hay de entender las diferencias que mantienen. Bien, vamos a escuchar un último ejemplo y es uno de los casos más conocidos, es precisamente un Salve Regina como himno, incluso ha pasado hasta nuestros días por el tipo de melodía que tiene, que es bastante reconocible y digamos atractivo, me parece, ha pasado a ser parte ya de los cantos que se utilizan actualmente. En este sentido, este canto que vamos a escuchar forma parte ya de este antifonario también.
Se estima por los manuscritos que se han encontrado de esta pieza que estaría más o menos registrada por primera vez hacia el siglo XII, pero incluso podría ser más antiguo. Y bueno, en general el repertorio gregoriano tiene más o menos esa temporalidad, y por lo tanto resulta importante que tengamos en consideración que es quizá las últimas ventanas que hay hacia lo que fue la música del pasado, que constituye una parte patrimonial muy importante de Occidente, que no es exclusiva nada más del cristianismo, y la manera en la que a nivel de ser verdaderamente un tesoro cultural, pues podríamos darnos la oportunidad de comprenderlo en todo lo que vale, más allá de esa superficialidad que nos puede atraer incluso, pero que nos puede hacer perder de vista la gran calidad de elementos y las conexiones a veces tan intrincadas que hay en cierto tipo de manifestaciones y procedimientos musicales, expresivos y finalmente artísticos en su configuración. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.